Hola amigos, amigas, bienvenidas a la emisión especial de este vídeo titulado Power to the People. Se trata de una presentación que hice este 20 de mayo en Pint of Science, en el pub Michael Collins en Barcelona, y querría volver a grabarlo porque no pudo ser allí, para ofrecerlo como un homenaje especial a mis suscriptores que han conseguido que seamos ya 1000 tecnosféricos. Así que aquí lo tenéis, Power to the People. Así es como empezó. Pues sí, con un homenaje a John Lennon, que ya lo dijo antes. Ya lo dijo. En mi caso, power se refiere a kilovatios hora, porque también es una forma de liberación, generar uno su propia energía. Y de eso va esta conferencia. Power to the People, aprendiendo a cultivar nuestros propios kilovatios hora. La pregunta que me hice en esta conferencia, muchos la conocéis, es ¿por qué los pobres tienen televisión y teléfonos móviles, pero no tienen paneles solares? Es una buena pregunta. Y bueno, lo primero que tendríamos que hacer es asegurarnos de que efectivamente es cierto que los pobres tienen televisión y móviles, pero no paneles solares. No basta con algunas imágenes, las estadísticas no fallan, pero antes que nada podríamos hacer un spoiler. Cuando vi este cartoon, esta imagen cómica, pensé que no tiene mucho de cómica. Es una obra maestra del maestro Carlín, un caricaturista peruano, en la que sintetiza de forma magistral ¿por qué los pobres tienen televisión pero no paneles solares? No es que la televisión o los móviles se hayan creado para manipular a la gente, pero son una maravillosa herramienta de manipulación y adoctrinamiento, mientras que los paneles solares lo que dan es libertad. Es un spoiler, pero bueno, podría servir. Si ya no te interesa nada más, aquí se acaba la historia. Pero hay mucho más que aprender en esta conferencia. Por cierto, Carlín es peruano y la historieta, el cartoon inicial, el original, ponía solo dame 2 soles para pan, pero aquí lo han adaptado a México. Efectivamente, podríamos decir que esa acción es una adaptación a la pobreza a través de la tecnología. Y esto no es el final, es solo el principio. Cuando uno piensa en futuras tecnologías como la realidad aumentada, ve que también se podrían usar para adaptarse a la pobreza. Esto obviamente es opinión. Este vídeo va más allá de la divulgación científica. Normalmente los científicos somos muy objetivos, muy neutrales y damos datos y escasamente damos opinión. Bueno, tenéis que saber que en este vídeo todo es opinión mía, personal, excepto lo que indique explícitamente como datos, que también hay datos objetivos. Vamos a ver datos, por ejemplo. Pues por ejemplo que el 8,3% de los españoles vivía en la pobreza severa en 2024, ¿vale? Si luego resulta
que el 99,2% de las personas en España utilizan teléfono móvil, es decir, que solo el 0,8% de la población no tiene móvil, efectivamente muchos de los pobres en nuestro país tienen móvil. Pero está claro que no tienen paneles solares, ¿verdad? Esta es otra manera de verlo, con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística. Aquí tenemos una gráfica bastante antigua que nos dice que no solo hay una televisión, sino 2 o incluso 3 por hogar. Vemos aquí cómo la televisión es una tecnología que se implanta rápidamente. Esta gráfica es de Estados Unidos, pero podría ser en cualquier país. Aquí está cómo evolucionó la implantación de televisiones en blanco y negro, en color y las de alta definición, claro, cada una en su momento, pero todas con una velocidad bastante rápida. Y las renovables, ¿por qué no? ¿Por qué no tenemos paneles solares, no solo los pobres, sino todo el mundo? Hoy con las renovables ha habido ataques por todas partes. Es curioso cómo las han atacado. Bueno, es que las renovables son una tecnología reciente y en cambio televisión es antigua, ¿no? Bueno, vamos a verlo. Datos. La televisión se inventó en 1927. Aquí tenemos la primera. Y la televisión en color, pues fue en 1954. Ya que no sabéis qué. Que los paneles solares son también de 1954. Estos son unos de los primeros comerciales útiles que creó la empresa Bell Labs, con lo cual es una tecnología bastante antigua ya. La que es una tecnología reciente es la del móvil. Aquí lo tenemos mucho más reciente. Entonces, ¿cómo es que pasa esto? Pasan los años y los ordenadores antes eran así, ahora son así. Pasan los años y la energía antes era así y ahora sigue siendo así. ¿Por qué? Es mi opinión, pero cuando una tecnología no compite con la antigua, como en este caso, un teléfono móvil no compite con un teléfono fijo, pues puede implantarse rápidamente. Mientras que si una tecnología nueva, por ejemplo, paneles solares fotovoltaicos, compite con una tecnología absolutamente sucia, pero implantada desde hace años, con intereses geopolíticos, estratégicos, tan consolidados, lo tiene muy difícil. Y esa es la razón por la que ahora, pues, personajes como Trump vuelven a la energía de siempre, ¿no? Es mi opinión, pero creo que está bien fundada en datos. Después de dejar claro que no es una tecnología reciente, ¿qué se puede decir de las renovables? Pues no las queremos porque son poco eficientes. Sí, eso es, son poco eficientes las renovables. Muy baja eficiencia, un 10%. Por cierto, las de mi casa ya son de eficiencias del 20%. Pero sí, cuando las criticaban tanto eran del 10% o así. Bueno, dejad que os diga algo acerca de datos. Sí, las eficiencias de los paneles solares están entre el 10 y el 20%, pero ¿qué sabemos de otras tecnologías del siglo pasado? Bueno, fijaros, una bombilla incandescente tenía, y digo tenía porque ya no deberían estar en nuestras casas, una eficiencia del 2 o 2,2%. Imaginaros, no era una luz, era una estufa que daba luz. Prácticamente todo se iba disipado en calor. ¿Y qué me decís de la máquina? El coche con su motor de combustión. Bueno, pues apenas un 17-21% de eficiencia. Una porquería de eficiencia, pero lo único que se criticaba era la nueva tecnología. Qué curioso. Aquí tenemos la eficiencia de un motor de gasolina. Bueno, eso sería en el mejor de los casos un 30%. Y la eficiencia de un motor de coche eléctrico. No tiene comparación, es mucho mayor. Los caricaturistas no solo pueden hacer filosofía, pueden hacer demagogia. Y aquí tenemos un ejemplo.
este señor, que no sé yo muy bien quién es, hace la bromita de que finalmente hemos instalado suficiente energía solar para reemplazar nuestra dependencia del carbón. Eso sí, hemos tenido que trasladar toda la población de los Estados Unidos a Canadá. Jaja, qué risa. Hace ya mucho tiempo que quedó demostrado, hechos, que para proveer de electricidad a toda la población mundial sería suficiente con esas superficies, bueno, que mi colega Nate Lewis calculó el siglo pasado. Es una fracción mínima de la superficie, con lo cual a este pájaro de caricaturista se le podría responder además lo que suele decir en español al menos Bart Simpson. Bart Simpson suele decir aquello de multiplícate por cero, aunque creo que en el original inglés no lo dice. ¿Y por qué he seleccionado esa frase de Bart? Porque, dicho de otra manera, ¿cuánto es el 10% de gratis? Me da igual que la solar sea una eficiencia baja, porque el combustible, el sol, es gratis, con lo cual es absolutamente preferible en ese aspecto a cualquier otra tecnología. Después de la baja eficiencia sonó, las renovables no, porque son muy caras. Bueno, quizá en su momento fueron caras, pero ya no. Se ha acabado la excusa de que son caras. Ahora uno va a un supermercado cualquiera prácticamente y te encuentras paneles pues como este por 77 euros. O puedes hacer toda una pequeña instalación para tu casa aislada en la montaña por 1.922 euros. Ahora me decís, claro, tu casa aislada, claro, así ya se puede tener paneles solares, pero yo vivo en un piso. ¿Qué? ¿En un piso qué? ¿Cómo instalo paneles solares? ¿Realmente nos ha costado tanto darnos cuenta de que se podrían instalar en los balcones? Yo creo que sí, que llevamos tiempo en la inopia, llevamos tiempo sin pensar lo que nos conviene realmente. Ojo, si no tienes balcones, fíjate, te voy a decir lo que yo hice cuando no tenía una casa, que no hace tanto, hace pocos años. Yo no tenía una casa, entonces no tenía paneles solares. ¿Qué hice? Pues me hice socio de Som Energia, por ejemplo. Som Energia es una cooperativa que te garantiza que tu electricidad es renovable. Con lo cual tienes electricidad renovable aunque no tengas paneles. Se ha acabado, las excusas se han acabado. Realmente todos deberíamos usar renovables hoy en día. El apagón. Veo ahí neuronas pensando en el apagón. Luego lo hablamos. Está claro que a través de que cada vez han sido más y más baratas la energía solar, se ha ido instalando más y más. ¿Cómo de más baratas? Se indica en esta gráfica que es logarítmica, es decir, no es lineal. Esta bajada es cada vez 10 veces más barato, 10 veces más barato. Es tremendo, ha habido un bajón tremendo de precio. La solar es barata. Y además, detrás de la solar de silicio viene la solar de capa fina, que es una tecnología diferente, alternativa, que también está bajando de precio. Así que las excusas se han acabado. Paridad de red, grid parity. Esto no se suele hablar mucho. Yo nunca oigo hablar de paridad de red. Pero la cuestión es muy sencilla. ¿Realmente te vale la pena instalar paneles solares? ¿Qué es la paridad de red? Bueno, es la comparativa entre ver qué es más barato, 25 años de conexión a la red o 25 años de generación fotovoltaica propia. ¿Y qué creéis que es más barato y desde cuándo? Pues ya hace tiempo que países con una insolación importante como España, Italia, México, Alemania tiene insolación importante. No, pero siempre ha tenido más regulación y más políticas.
Pues eso, países como estos podían llegar a la paridad de red hace tiempo, esto es 2013, nada menos. Aquí lo que teníamos en España era una mala regulación. Precisamente las leyes no iban a favor de las renovables, mientras que a lo mejor en Alemania sí. Aquí tenemos la paridad de red, es ese punto de cruce entre el aumento del precio de la electricidad en la red y el coste de la electricidad con paneles, que siempre ha ido disminuyendo. En España ese punto se cruzó alrededor de 2012-2014. De hecho, hoy en día te vas a Google y lo preguntas, el Google es el mayor experto en todo, ¿no? Cuidado con eso. Pero sí, yo lo hice. ¿Cuándo llegó la paridad de red fotovoltaica en España? Y Google, a través de su motor de inteligencia artificial, me dice en 2012. Vale. Pero, ¿y con baterías? Es decir, las baterías siguen caras. ¿Cuándo será más rentable tener fotovoltaica y baterías que estar conectado a la red? Y resulta que el mismo Google con inteligencia artificial me dice que será a partir de 2025. Básicamente se podría alcanzar alrededor de 2025. Bueno, fijaros que no solo España, muchos otros países han alcanzado la paridad de red, incluidos Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Italia. Bueno, todo el cono sur también. Muchos países han alcanzado la paridad de red. Entonces, ¿por qué cuesta tanto tener energía solar en lugar de quemar carbón, petróleo o gas natural? Pues lo que hice fue, oye, vamos a preguntárselo a la inteligencia artificial, ¿no es tan lista? Entonces llegué a Google y le dije, ¿por qué los pobres tienen televisión y móvil pero no tienen paneles solares? ¿Y sabéis lo que me respondió? Dice, mírate el vídeo este de Pedro. Digo, pero bueno, vamos a ver. ¿Soy el único que ha pensado esto realmente? Se ve que sí. Según esto parece que sí. Entonces, ¿qué hice? Pues me fui a Copilot a preguntarle lo mismo. Y Copilot es curioso como esto es una crítica a los, digamos, a los algoritmos actuales de inteligencia artificial, que no son inteligentes. El Copilot hace una descripción de por qué los pobres tienen televisión y móvil pero no paneles solares, en plan, parece un diplomático. Bueno, es una cuestión compleja. Los dispositivos como móviles y televisores suelen ser más asequibles y accesibles. Sí, pero ¿por qué? ¿Son más baratos? No. Debido a la producción en masa y la alta demanda. Además, la comunicación y el entretenimiento son necesidades fundamentales en la sociedad moderna, no como la electricidad, ¿verdad? Entonces es curioso, ojo con lo que te dicen estos bichos, porque son un destilado de lo que han encontrado en Internet. Y no todo Internet es intelectualmente sano, podríamos decir. En fin. Finalmente, ya encontraron la solución. Las renovables no, porque son intermitentes. Por eso no valen las renovables, porque son intermitentes. Porque claro, las renovables ya se sabe, de noche la solar no va. A ver si va a ser por esto. Esto es un humor gráfico de un norteamericano que hace ya muchos años, lástima que no veo el año aquí, esto es muy antiguo. Dice, ¿quieres carbón? Bueno, nosotros tenemos las minas. ¿Y quieres petróleo y gas? Nosotros poseemos los pozos. ¿Quieres nuclear? Es que el uranio es nuestro. O sea que quieres paneles solares. Bueno, dice, no, la energía solar no es factible, no es práctica. Quizá es por eso, porque no hay unos poseedores del combustible. El combustible es gratis. Recordad, el 10% de cero es cero.
Efectivamente, la solar, la eólica, no son perfectas. Por ejemplo, la solar no funciona de noche y la eólica no funciona sin viento. A eso yo siempre he contestado que también tienen ventajas, como por ejemplo que la solar funciona sin viento y la eólica funciona de noche. Y eso, claro, parece una broma, pero no es solo una broma. Eso es una broma que hace pensar, reflexionar acerca de que si combinas dos tecnologías parcialmente imperfectas en una red bastante compleja de gestionar, por cierto, podrías estar a mitad de camino de solucionar el problema. Pero, ¿qué pasa una noche sin viento? ¡Ah! Pues hay que hacer almacenamiento de energía eléctrica, pero no de esta manera, ¿eh? Niños, niñas, no hagáis esto en casa. Se hace como lo hacemos en nuestra empresa startup, Vatium, que precisamente está fabricando baterías más baratas, que se cargan más rápidamente y que duran mucho más tiempo, porque parte del problema de las baterías actuales es que no duran tanto como los paneles solares, por ejemplo. Con lo cual las garantías son pues de 6 años en vez de 25. Hay que desarrollar baterías que duren más y que sean más baratas, y en eso estamos trabajando en nuestra startup. Buah, el nuevo paisaje de la energía ha cambiado mucho. Esto era La Mancha en 1605, ahí con Don Quijote y Sancho Panza. Si Don Quijote viera La Mancha ahora, madre mía, aquí tenemos verdaderos gigantes. Él decía, no son molinos, son gigantes, Sancho. Y tenía razón porque, bueno, se adelantó a su tiempo bastante, pero estos no son molinos porque no muelen nada, son aerogeneradores gigantes. También tenemos cosechas de fotovoltaica en La Mancha. El paisaje de la energía ha cambiado mucho y de repente tenemos que hemos pasado en España de producir electricidad renovable en un 20% a electricidad renovable en más del 50%. Aquí hay dos lecturas. La buena noticia es que hemos más que doblado el porcentaje de electricidad renovable en España. La mala es que nos ha llevado 25 años. Es un proceso lento, pero inexorable, lo vamos a conseguir. Esto acabará siendo 100%. Y cuando estamos ahí, 100% renovables, va y ¿qué llega? Bueno, llega un misterioso personaje llamado M. Rajoy, que no estaba muy a favor de las renovables. Con lo cual, este pequeño bajón de aquí se debe al tal impuesto al sol de un tal M. Rajoy, que no sé por qué defendía las energías convencionales, contaminantes, las que causan asma infantil en las ciudades. Es difícil de justificar, pero lo hacen, defienden las tecnologías contaminantes, baratas y que pertenecen al sólido statu quo. Habrá que ver por qué. En fin, os decía, cuando por fin llegamos al 50% de energías renovables, ¿qué pasa? El apagón. Vaya por Dios, hombre, culpa de las renovables, es culpa de las renovables. A ver, os lo voy a decir claramente. No es culpa de las renovables. Las renovables han llegado para quedarse y lo que tiene que cambiar es nuestra forma de gestionar la red eléctrica, con lo cual, para acabar pronto, sabéis, los que conocéis el canal Tecnosfera, sabéis que hay un vídeo en el que se habla del pequeño gran apagón. Os voy a hacer un pequeño spoiler de ese vídeo. ¿Qué conclusiones hay en ese vídeo? Que hace falta una serie de medidas, y aquí tengo 7 de ellas, para precisamente adaptar nuestra red a los tiempos que vienen. Y no es solo almacenamiento de energía, que es lo que hacemos en nuestra empresa, no. Es muchas cosas: modernización de la red eléctrica, desarrollo de redes inteligentes, smart grids, energía distribuida en lugar de centralizada, aumento de las interconexiones, especialmente entre regiones y países,
Almacenamiento de energía sin duda tiene que aumentar muchísimo, gestión de la demanda, no solo de la oferta de energía sino también del uso, y finalmente, last but not least, un uso inteligente de la energía. ¿Qué quiere decir? ¿Gastar menos? Sí, el consumismo es malísimo para esto, pero no solo gastar menos, gastar mejor. El ejemplo que pongo de uso inteligente de la energía es aislar las casas. Es mucho más inteligente que hacer que todo el mundo ponga el aire acondicionado cuando más calor hace, ¿verdad? A tope, a 100%, y entonces se nos caiga la red. Es mucho mejor prevenir que curar. En fin, esa es la receta, o mi receta, para evitar apagones como el que tuvimos en España hace poquito. He hablado de energía centralizada o distribuida, y es que hasta ahora, en el statu quo de la energía, sea renovable o no, la energía se crea, se genera. La energía no se crea ni se destruye, se convierte. La energía del viento se convierte en electricidad, o la solar, pero de forma centralizada. Una empresa tiene centralizado esto y también se almacena de forma centralizada. Una alternativa que ya está en marcha, hay mucha gente, incluido mi casa, es la generación y almacenamiento distribuido, que podría ser en una batería o podría ser incluso en una unidad mixta de movilidad y almacenamiento, que llamaríamos coche eléctrico, ¿no? Pero en fin, aquí tenemos un esquema de cómo funcionaría una red inteligente, que no sería energía centralizada o distribuida, sino centralizada y distribuida. Y eso daría, es uno de los factores que yo defiendo que daría gran robustez al sistema eléctrico. Así que, para acabar, tendríamos que recordar que vivimos en un mundo hiperconsumista, que tenemos que dejar de ser hiperconsumistas, porque la sostenibilidad no es solo desde el punto de vista medioambiental o energético, sino también social. Hace falta una sostenibilidad social. Y, por cierto, esta foto de la Cañada Real en Madrid nos dice que, cuidado, que los pobres se han dado cuenta que tener paneles solares podría darles más libertad que la tele o el móvil. De manera que sí, quizá los pobres están empezando a adquirir paneles solares, están ya muy baratos. Este es el epílogo, es otra obra maestra de sociología en forma de humor gráfico. Aquí el autor, Joel Pett, nos dice, ante un científico que está hablando en el Climate Summit y que lista una serie de ventajas de hacer el tránsito a la sociedad sostenible, tales como independencia energética, conservación de los bosques, sostenibilidad, empleos verdes, ciudades habitables, energías renovables, agua y aire limpios, niños saludables, etc. Resulta que aquí el escéptico nos dice: ¿y si resulta que es una gran farsa y creamos un mundo mejor para nada? ¡Ja! Bueno, vamos a intentarlo, vamos a crear un mundo mejor, aunque sea para nada. Muchas gracias. Hasta pronto.